Bueno, vamos a comenzar con la segunda presentación. Tengo el honor de presentarles a John Sáez de Tanqueray 10. Un aplauso muy grande. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, yo he venido aquí con idea de hablarles de Tanqueray 10, una familia que lleva realizando ginebra durante muchos años. Pero bueno, primero vamos a hablar un poquito qué es lo que llamamos ginebra. Lo primero que tenemos una definición. La ginebra es un aguardiente inglés derivado de la Genever holandesa. Genever es bayas de enebro, su traducción literal es bayas de enebro. De ahí que podemos decir que el propio nombre o la derivación del nombre nos está dando el ingrediente principal. Una ginebra sin enebro no sería una ginebra. ¿De acuerdo? Tenemos graduaciones alcohólicas. La verdad es que hemos cogido una, pues digamos, exagerada como es 57, pero las hay de mayor graduación alcohólica. Sin embargo, tenemos 30 que en un tipo de los 4 que existen de ginebra, según las definiciones de la Unión Europea, es la más baja. Por debajo de eso no podría considerarse ginebra. Y se trata de un alcohol neutro, de origen agricultural. Eso implica que no necesariamente tiene que ser de grano, como nosotros habitualmente lo conocemos, sino que podemos utilizar todo aquello que crezca en la tierra para que podamos hacer alcohol de ello, para hacer ginebra, rectificado por bayas de enebro y otros ingredientes que los llamaríamos botánicos. ¿De acuerdo? Esto es un poco la definición de ginebra. A fin de cuentas, ginebra podríamos también cambiar la definición y decir que es un vodka infusionado con enebro y otros botánicos. Una definición un poquito más simple y que la gente entiende mucho mejor. Aquí tenemos un poquito los ingredientes. El enebro, como estaba mencionando, es, digamos, la piedra angular en la que se cimenta toda ginebra. Y podemos considerar que habría 4 ejes dentro del mundo de las ginebras. Podemos hablar de ginebras florales, secas, especiadas y cítricas. Delante de ustedes tienen unos pequeños platos con unos ingredientes. Son ingredientes, en este caso en concreto, de Tanqueray 10. Tenemos un poquito de manzanilla, tenemos un poquito de semilla de cilantro, tenemos un poquito de regaliz y, como no, el omnipresente en el mundo de las ginebras, el enebro. Todos estos elementos, junto con lo que se conoce como el corazón cítrico, que también lo tienen en sus manteletas, es lo que conforma la ginebra conocida como Tanqueray 10, de la que vamos a hablar a continuación. ¿Qué es lo que nos define la Unión Europea? La Unión Europea nos da 4 tipos de ginebra, empezando por destilados con recuerdo a enebro. Estos son lo que se conoce como las Genever, las Watchholder, las cuales tienen ese 30 grados como mínimo para considerarse este tipo de destilado. El enebro aquí no debe de ser predominante, debe ser discernible. Una gran diferencia con el respecto a las otras, que les deja utilizar otro tipo de enebro, el que se conoce como Juniperus oxycedrus. Las otras utilizarán Juniperus communis. Tenemos gin. Gin es como muy genérico, ¿no? Lo que nos viene a decir gin es que podemos utilizar todo tipo de elementos naturales y similares a los naturales. Graduación mínima de 37,5 grados y postdestilación podemos añadir elementos. De ahí que aquí caigan las Old Tom, porque se pueden edulcorar post-destilación. Tenemos la London Gin, el dry, se lo ponemos o no, depende de nosotros. Y su característica principal es que han de ser 100% elementos naturales. Aparte de ello, solo se pueden utilizar alambiques tradicionalmente de uso de ginebra. Si no, si haríamos otro tipo de destilado en estos alambiques, no podríamos llamarlo London Dry Gin o London Gin. Tenemos el Distill Gin. La única diferencia con respecto al London Gin es que los elementos de los que hablábamos que en el London Gin son enteramente o 100% naturales, aquí pueden ser naturales o similares al natural. Tenemos una botella de Tanqueray 10, es la ginebra que nos toca, Distill Gin. ¿Por qué? Luego lo veremos, cuál es el elemento que no es natural. Tenemos los orígenes. Los orígenes, como decía, proviene de la palabra Genever, es holandesa, pero si creemos que en una escuela de medicina en Salerno, allá por el siglo XII, pues ya podrían estar haciendo algún destilado semejante a la gin, pero no tenemos ningún tipo de escrito que nos haya llegado y nos diga que realmente esto es así. Para encontrar la primera referencia a ginebra, o no necesariamente a ginebra para consumo, sino a la destilación del enebro, nos tenemos que ir a 1269. Un caballero llamado Jacob van Marlaent escribió sobre el proceso de la destilación de la ginebra.
Este caballero lo hizo para un libro de botánica y lo que quería era capturar la esencia del enebro. Seguramente han visto una película llamada El perfume, ¿sí? ¿Se acuerdan que en el perfume en cierto momento introducían pétalos de flor en un alambique y lo destilaban? Con el objeto, digamos, de capturar la esencia de las flores, ¿verdad? Pues en este caso es exactamente el mismo principio, se quiere capturar la esencia del enebro y se describe por primera vez cómo hacerlo. Tenemos que irnos a 1552, Philippus Hermanni ya escribe en un libro de destiladores sobre Genever aqua vitae. Y 20 años más tarde, Genever tiene suficiente peso, la palabra bayas de enebro, el ingrediente principal, tiene suficiente peso como para describir toda la categoría. Los ingleses, ¿cuándo entran a jugar en este mundo? Nosotros, las ginebras que conocemos, que utilizamos más, son inglesas, ¿verdad? Bien, pues en la Guerra de los 30 años, de 1618 al 48, los ingleses están luchando codo con los holandeses y observan que los holandeses se toman un chupito para infundirse valor antes de la batalla. Esto es lo que se conoce como el coraje holandés o la valentía holandesa. Y si conocemos ingleses, ¿verdad?, sabemos que no les gusta poco ni nada el trago, pues lo ven, prueban y lo adoptan, se lo llevan a Inglaterra. En un principio es un consumo, digamos, anecdótico, y es cuando llega el rey Guillermo de Orange el que realmente prohíbe los productos franceses y hace que los nobles tengan que mirar hacia otro destilado. Ya no tienen su preciado coñac y miran hacia la Genever holandesa. Eso hace que la gente diga, bueno, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros en Inglaterra? Y de repente se abra las puertas a todo el mundo en Inglaterra a que hagan ginebras. De repente se desata la locura de la ginebra, el gin craze. El gin craze es un periodo del principio de los 1700, retratado por William Hogarth en 1751. Estoy seguro que muchos habrán visto estas imágenes. Estamos hablando de Beer Street y Gin Lane. La mayoría seguro que reconocen Gin Lane. Pero Beer Street a veces no es tan sumamente reconocible y realmente Beer Street, Gin Lane necesita de Beer Street y viceversa, porque es una comparativa de la sociedad británica consumiendo ginebra y consumiendo cerveza. Aquí lo que tenemos es una sociedad que funciona, una sociedad que liga, se relaciona, podemos decirlo así. Están trabajando, aquí vemos una pescadera, bebe, lee, beben, trabajan. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos una casa que llama la atención, choca en esa sociedad tan sumamente funcional, ¿no? Es un ladrillo destartalado, una señal que se cae, es la casa de empeños. Su negocio no va muy bien, la sociedad británica consumiendo cerveza. Por contra, ¿qué es lo que sucede? Aparece el gin y la imagen es completamente diferente. Lo que tenemos son tumultos en las calles. Tenemos gente que ha cometido pillaje. Aquí hay uno con una bandeja que ha atrapado todo lo que ha podido por ahí, ¿de acuerdo? Tenemos una madre, que es la imagen central, una madre que está tan sumamente borracha que pierde a su niño y no se da cuenta. Tiene abscesos en la pierna, está enferma. Esta es la representación del reino británico, es la madre patria, ¿de acuerdo? Es una sociedad, como vemos, que no come. Aquí hay un ahorcado, se suicidan, es decir, están realmente al borde del abismo. Y, sin embargo, nuestro amigo, el de la casa de empeños, qué ladrillo, qué señal, qué señorial. Él sale a la calle, recibe a la gente con peluca, ya es un tío que su posición está muy bien vista porque mueve dinero. Realmente él es de los pocos que se ha enriquecido en esta época. Esto es la cruda realidad de lo que sucedió en aquellos años y la sociedad británica muy preocupada, el gobierno británico, mejor dicho, muy preocupado, pasó lo que se llamaron 5 Gin Acts. Hubo 3 más, pero eran reformas de esos 5 Gin Acts. Y realmente lo que hicieron fue pues acabar con ese consumo tan loco. Bien, cuando ya empezamos el nuevo siglo, pues empiezan a aparecer una serie de productores de gran calidad, como es el caso de la casa Charles Tanqueray o la casa Tanqueray, que empiezan allá por el año 1830. Aquí tenemos una serie de datos sobre la casa Tanqueray. El primero en llegar a Inglaterra es David. Es de origen francés. Su religión son hugonotes. Los hugonotes son protestantes reformistas de la Iglesia Católica de Francia y pues el rey que había en aquel momento en Francia, como que no le caían muy bien y crea un escuadrón de la muerte para exterminarlos. Bueno, si te dicen que te van a exterminar, salimos echando patas, ¿no? Y se van a otros países donde hay protestantes. En este caso acaban en Inglaterra. Aquí es donde tenemos al primero en llegar a Inglaterra. Uno de sus descendientes
aquí lo tenemos, Charles Tanqueray, nacido en 1810, abre una destilería en 1830. Sí, señor, tenía 20 años cuando abrió esa destilería. Él, en teoría, debería haber ido para ser sacerdote o, llamémosle, un cura anglicano, pero realmente pues, veía con mucho más futuro y agrado el mundo de los destilados. La abrió en Bloomsbury, concretamente en una calle que se llama Vine Street, al sudeste de Londres. ¿Qué más tenemos? En 1939, por primera vez, él crea una receta de una ginebra muy especiada que se recuperó en 1997 y hoy día es la que conocemos como Tanqueray Malacca. ¿Seguro que les suena? ¿Verdad? Pues esa Tanqueray Malacca, muy escasa, que se hizo en su momento, recuperaba una receta del propio Charles Tanqueray de 1839, perdón. ¿Quiénes fueron los primeros que llevaron Tanqueray al mundo? Realmente fueron los cultivadores de especias, la gente que comerciaba con las especias. ¿Qué son las especias? Nuestros ingredientes, los botánicos. A fin de cuentas, pues está muy bien que ellos mismos fueran los que la exportaran, la llevaran a todos esos nuevos lugares. Sabemos que fue este año el primero, o reconocemos como este año el primero, ya que en Jamaica, en Kingston, se ha encontrado en un hundimiento un caneco de aquella época con la inscripción Tanqueray Gin. El caneco es ese que tenemos ahí, ¿de acuerdo? Y vemos que es tan allá, tan atrás en el tiempo como 1847. Damos un pequeño salto en el tiempo, nos vamos a 1941 y nos encontramos que la Luftwaffe había destruido el 11 de mayo, la noche del 11 de mayo, después de, creo recordar que fueron 72 días y noches consecutivos de bombardeo por parte de la Luftwaffe alemana, la ciudad Londres, y obviamente la parte que más bombardearon fue la parte del sudeste londinense. ¿Por qué? Porque ahí era donde estaba la industria. Claro, yo tengo una destilería, empiezo a mirar a la derecha, a la izquierda, adelante, detrás, y veo que uno está haciendo tanques, el otro aviones, el otro, no sé, fusiles. Obviamente somos un objetivo militar, con lo cual el alambique se había quitado de allí, se había trasladado y no sufrió. Pero el resto de la destilería quedó completa y absolutamente destruida. En el 48, si nosotros vamos a cualquier local en el que ustedes puedan tener o trabajen allí, seguro que nos ponemos detrás de la barra, vemos la botella verde y la reconocemos sin tan siquiera leer Tanqueray Gin. Es verla y reconocerla, ¿verdad? Pues esa botella surge en 1948. Ahí es por donde por primera vez aparece esa botella. En los años 50 y 60 se convierte en una bebida muy, muy popular en los Estados Unidos debido a que grandes consumidores de Tanqueray Gin eran lo que se conoce como el Rat Pack, Frank Sinatra, James Dean, Sammy Davis Jr., y la convierten en muy popular esta bebida. Incluso Bob Hope también. Se les ve consumiéndolo en un restaurante en San Francisco llamado Buenavista. Y por último tenemos que en el año 2000, después de ya casi 200 años de historia, con 200 años de tradición y conocimiento sobre la destilación de ginebras, aparece la Tanqueray No. 10, que es de la que vamos a hablar hoy a continuación. Y como pone aquí, yo siempre digo que es el niño prodigio de las ginebras, ya que realmente, luego lo veremos al final, pero ha conseguido los mejores galardones que existen en el mercado. Tenemos un pequeño apunte antes de ir a Tanqueray 10 y vemos este símbolo, este escudo, que seguro que muchos de ustedes reconocen que lo habrán visto en esas botellas, ¿verdad? Esa piña con esas lanzas o esas hachas de guerra cruzadas. Básicamente, la familia Tanqueray se le otorga el honor de poder realizar un escudo de armas y esta piña representa la suerte. Y tenemos, por otro lado, las hachas, que de alguna manera fueron otorgadas porque esta familia procede de una familia conocida francesa llamada Villaume, la cual luchó en 1191 a las órdenes del rey Ricardo Corazón de León. Bien, como decía, vamos a Tanqueray 10 y podemos decir que Tanqueray 10 es la única ginebra en el mercado que se elabora con cítricos frescos. ¿De acuerdo? Estos cítricos se concentrarán ahí, les presento al Tiny 10,
y digo tan fuerte Tiny 10 para que se den cuenta de que no son 10 destilaciones ni 10 botánicos, sino que es este pequeño alambique donde se concentran los cítricos el que le da el apellido a la botella, al producto, ¿de acuerdo? Un alambique de 400 litros de capacidad. ¿Cuáles son los cítricos de los que estamos hablando? Pues son pomelos blancos de Israel, naranjas enteras de Florida, limas de México. Todas ellas se combinan en este pequeño alambique con un poquito de enebro y un poquito de cilantro. ¿Por qué? Porque si no el cítrico sería tan sumamente potente cuando hiciéramos la rectificación final, porque lo hemos introducido vía destilado, y lo que sucedería es que el enebro se perdería. Y la Unión Europea nos dice que el enebro ha de ser predominante en un distill gin, con lo cual es importante que en este corazón cítrico tengamos un pequeño aporte de cilantro y de enebro, ¿de acuerdo? Y el resto de los botánicos, podemos decir, son enebro, cilantro, angélica y regaliz, con un toque de camomila. Camomila fue realmente uno de los primeros botánicos que se incorporaron nuevos o de nueva ola, y fue Tanqueray los primeros que utilizaron este botánico en Tanqueray 10. Esto es un poquito, está en inglés, no pasa nada, yo lo traduzco, es un poquito el proceso de producción, de elaboración de Tanqueray 10. Lo que tenemos aquí es, tenemos un alcohol neutro de origen, en nuestro caso, de grano, ¿de acuerdo? Y se produce una triple destilación para conseguir un alcohol neutro, lo más neutro posible, que no nos aporte ningún sabor, ¿de acuerdo? Que el sabor lo queremos aportar nosotros, con nuestros botánicos. Y lo que vamos a hacer es como si fuera nuestro lienzo en blanco, donde utilizando esos colores, que son los ingredientes, los botánicos, vamos a pintar una obra maestra, una ginebra pues super premium realmente, ¿no? Vamos a ir al Tiny 10, ese alambique que yo les he presentado en la fotografía, y ahí vamos a introducir esos cítricos. ¿Se acuerdan de cuáles eran? Pomelo, lima, veo que algunos lo han apuntado, fantástico. Bien, pues lo introducimos ahí en ese pequeño alambique, introducimos un poco de esos botánicos, del cilantro, del enebro y alcohol. Producimos lo que llamamos como el corazón cítrico, que es lo que ustedes tienen en las manteletas, ¿de acuerdo? ¿Y por qué decíamos que era una distill gin? ¿Cuál era la diferencia entre London Gin y distill gin? Que eran ingredientes naturales o similares al natural. Este es nuestro ingrediente cítrico. No utilizamos esos cítricos frescos en el proceso final, sino que utilizamos este destilado que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Esto es una destilación ad hoc, no cuenta en el proceso. Si alguien nos pregunta, ¿cuántas destilaciones tiene Tanqueray 10? 3, 4. Esta es para obtener un ingrediente, no cuenta. Lo que vamos a hacer aquí, vamos a venir a ese alambique original, el Old Tom. No es que sea el estilo Old Tom, sino que el alambique se llama el Old Tom, y vamos a añadir más botánicos, el corazón cítrico, más alcohol, pero claro, con tanto alcohol estos botánicos se quemarían, no obtendrían ningún tipo de aroma y sabor. Lo que hacemos es lo rebajamos con agua desmineralizada. Empezamos el proceso de la destilación, y la destilación, me imagino que saben perfectamente lo que es, se intenta aplicar calor, ¿verdad?, para que los primeros vapores, que son vapores de alcohol, los podamos recoger y volver a estado líquido. ¿Cuánto tiempo dejan madurar? No es más de una hora. ¿Una hora? Sí, realmente con este alcohol y estos botánicos aportando el sabor que tiene aquí no es mucho más de una hora. Realmente no se produce un steeping ni un cold compounding, es una maceración lenta, suave, para que luego en la propia destilación se produzca toda la unión de esos botánicos. No hay mucho más de una hora. Bien, como decía, empezamos el proceso de la destilación y tenemos las cabezas. Las cabezas son los metilos, alcoholes que no vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Porque son nocivos para la salud. Luego tenemos el producto, el etanol. Ese etanol es el alcohol potable, ¿de acuerdo? El alcohol que podemos consumir. Y por último tenemos las colas, alcoholes superiores, no los queremos ver en un destilado blanco. Pero aún así en Tanqueray 10 vamos un poco más allá, quitamos el 20% cercano a las cabezas, el 20% cercano a las colas y nos quedamos con el 60%, el corte más puro del producto, ¿de acuerdo? Lo rebajamos a la graduación alcohólica de Tanqueray 10,
47,3 grados, y lo embotellamos, ¿de acuerdo? Y por último, los premios. Los premios son muy importantes porque estamos hablando de una ginebra que va a competir a la Champions League, ¿de acuerdo? A donde realmente compiten los mejores competidores. En San Francisco se celebra el certamen más importante y prestigioso del mundo. Y esta ginebra fue allí y 3 años consecutivos ganó mejor bebida blanca del mundo, que no mejor ginebra. En el año 2003, y había nacido en el 2000, en el año 2003, 2004 y 2005 ganó mejor bebida blanca del mundo. Es decir, competía con otras ginebras y ganó. La que ganó vodkas, la que ganó rones blancos y tequilas blancos, las 4 entraron en competición y 3 años consecutivos ganó Tanqueray 10. Esto fue un hito, o sigue siendo un hito de hecho, tal es así que es la única ginebra que está en el Hall of Fame o Salón de la Fama de este certamen. Se la extrajo de concurso y se la introdujo en ese Salón de la Fama. Bueno, pues vamos a pasar a la parte, digamos, divertida, que es un poquito... Sí, dígame, caballero. ¿Por qué 47,3? 47,3 grados son probablemente las graduaciones nos hacen de alguna manera que vayan en consonancia con los sabores que queremos realzar. En este caso, el corazón cítrico nos va a aportar un toque muy alto en los cítricos y subirle la potencia alcohólica va a hacer que nuevamente aparezca primero en ataque el enebro y posteriormente el cítrico. Si pidiéramos otras ginebras de la familia Tanqueray, no tienen tanto alcohol, precisamente por ello. Pero aún así, cuando la probemos, que es lo que vamos a hacer a continuación, nos daremos cuenta que a pesar de que tiene 47,3 grados de alcohol, realmente es una ginebra que pasa suave, sedosa, en garganta. Cuando llega al estómago nos calentará, obviamente tiene una carga alcohólica, pero realmente necesita eso para encontrar el perfecto balance de todos los aromas y sabores. Bien, voy a coger un poquito para mí, ya que no me había puesto. Bueno, cuando nos encontramos ante un destilado, lo primero que hay que hacer, o lo primero que hay que pensar, es que nos encontramos ante una graduación alcohólica bastante generosa. No estamos ante 15 grados como el vino. Cuando tenemos vino, introducimos la nariz y absorbemos realmente, ¿verdad? En un destilado a esta graduación lo que tenemos que hacer es hacerlo a cierta distancia. Y si queremos ir un poquito más profundamente, un par de segundos. Bien, ¿qué es lo que nos evoca esta ginebra? ¿A qué es lo que nos huele? Recuerden que tienen 2 vasos, uno dice Tanqueray 10 y el otro corazón cítrico. Vayan al que dice Tanqueray 10, por favor. ¿Han olido previamente el enebro? Tienen enebro ahí, pueden romperlo, pueden olerlo y luego compararlo con lo que tienen en copa. ¿Qué es lo que les recuerda? ¿Les recuerda enebro? Lo primero que les viene es el enebro. Fresco, pino, resina. Eso es un poquito el enebro, ¿no? La descripción del enebro. Y posteriormente tiene una nota ligeramente cítrica, ¿no? Como un poquito dulce, ¿no? No sé si la perciben. Primeramente es verde, fresco, y luego poco a poco aparece esa nota más cítrica, ¿verdad? Bien, lo que vamos a hacer, se lo crean o no, con 47,3 grados es lo vamos a probar. Pero vamos a intentar ser respetuosos con esta graduación, probar un poquito e intentar al principio no tocar la punta de la lengua. Es mejor que llegue a la mitad de la lengua y lo vayamos moviendo durante unos 5 segundos y traguemos. La boca está calentita, perdón. La boca está calentita, ¿verdad? Ese ataque del enebro se ha notado y nos deja un sabor muy agradable. Pero en garganta, ¿cómo ha bajado? ¿A alguien le ha rascado en la garganta? Es muy limpia, ¿verdad? Sedosa, suave. En el estómago nos calienta 47,3 grados. Tienen el corazón cítrico, tienen en sus mesas los botánicos. Hemos de alguna manera descompuesto esta ginebra para que ustedes ahora, mientras esperamos al siguiente concursante, puedan ir apreciando esos botánicos, el corazón cítrico, y puedan ir comparándolo con Tanqueray 10, vean esa descomposición que hemos realizado. Y sin más, muchísimas gracias por su atención, espero que hayan disfrutado y que disfruten mucho tiempo de esta ginebra Tanqueray 10. Muchas gracias.